enseñe primero? El primero, el del módulo. Ok. Ok, Ahí creo que ya se está mostrando, ¿no? sí, ya se ve. Ok. Pues aquí está el programa. ¿Lo ejecuto de una? Sí. A ver, permíteme que no sé por qué no me lo abre. Que primero lo está compilando. Ok, ok. Bueno, sí, sí, creo que cuando abre el programa recién tarda un poquito como que en inicializarse bien. Sí, sí, eso es normal. Lo trata de compilar y ya después lo trata de mostrar. No, no sé por qué no me lo está mostrando. Ya, ahí está. Entonces tú tienes Entonces, que hacer, pues ya que es la solicitud, introducir los componentes del vector y bueno, muestra la letra dependiendo de la componente. ujú. Le pongo el valor que sea Sí, ponle tres valores. y ya, ahí lo muestra. El módulo de vector, ajá, es 7.071, ¿no? Entonces, explícanos tu código, por favor. Sí, pues en este caso incluí, bueno, las bibliotecas, incluí también la de mat Ujú, para poder utilizar lo de las potencias y las raíces. ujú, Aquí establecí simplemente una sola función. Esta función iba a calcular todo lo necesario para el módulo. ajá, Entonces, pues aquí está el prototipado ujú, y aquí está de la función principal. En la función principal establecí, aquí ncomp se refiere al número de componentes. ujú, En este caso, pues ya lo puse en 3 por las 3 componentes que lleva. sí, Y también establecí otros dos arreglos de datos. Uno es de las letras del componente, que es, esta nada más lo utilicé para la impresión, para la ujú, solicitud, que muestra pues a qué componente nos referíamos. Y el otro es donde se iban a almacenar el valor que se introduzca de la componente. así es. Con una Eh, inicialización a cero a todos sus componentes. Ajá, exactamente. Ujú, Entonces, pues ya aquí es la solicitud. Este for también es para la solicitud, donde va pidiendo pues la letra y se va guardando ahí el valor en esa misma posición. ajá, Y yo después hago el llamado de mi función, del módulo. ajá, Ya se lleva lo que es los valores de las componentes y el ujú, número de componentes, que son las tres. ujú, Entonces, pues ya aquí está la función. Ya se trajo esos dos valores, el arreglo ujú, y el número de las componentes. Entonces, pues lo primero que hace, bueno, establezco aquí también otra variable que es la suma. ujú, Igual la inicializo en cero. Y para sumar justamente el cuadrado de todos los componentes, pues utilizo un for ujú, que va a ir sumando pues las componentes bueno, las tres componentes, perdón, elevadas al cuadrado, la eleva al cuadrado y las va sumando. ujú, Entonces ya una vez que se determinó la suma, ya nada más le saco la raíz cuadrada a eso. ujú. Y ya teniendo eso, pues la función ya, eso es lo que regresa, ese valor que se almacena en esta función de módulo. Así es. Y pues ya, después de nada más la imprimo. Le imprimo que el módulo del vector introducido es tal y pues ya se imprime el valor que se había almacenado de la función. Ajá, muy bien. ¿Dudas con lo que hizo su compañero? ¿No hay dudas? Ya No, viéndolo así, ninguno. pues ya le entendí, profe, pero así de cero, la verdad no me salió. Podríamos hacerlo de cero así rapidito para ver como los pasos, porque en la parte de los for, en la parte donde mandas a llamar los for, como que me revuelvo un poco todavía. Ok, vamos a hacerlo.
Es que, bueno, tu compañero utilizó un arreglo, ¿no? Simplemente es Sí, sí. entender cómo se comporta el barrido del arreglo, la iteración sobre el arreglo. Pero, pero bueno, ahorita lo podemos hacer. ¿Alguien más que haya hecho algo y que tenga dudas? Ok, gracias, Gabriel. Está bien. Eres Gabriel, ¿verdad? Martín, Gabriel. Sí, profe. Ok, está muy bien tu código. Como aquí, pues lo hiciste con un arreglo, está bien. Pudiste haberlo hecho también con las tres componentes IJ, este, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son tus componentes? IJ y K, Sí, como tres variables, porque al final, pues es el principio es el mismo. O sí, sí, sea, sí. está bien, ¿no? O sea, al final te ahorraste, en lugar de hacer tres veces la lectura de tres variables diferentes, pues le hiciste en uno solo con un for para obtener todo. O sea, está muy bien. Ok, entonces ya dejo de ¿Dudas con compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Ah, ¿le hiciste la de la chicharronera? Ah, sí. ¿También se la muestro? Sí, por favor. Esa es esta. Ajá. Ahí voy. Aquí, pues bueno, igual la voy a ejecutar. Y pues bueno, igual muestra primero un mensaje Ajá. donde nos va a solicitar los datos. Ujú, Entonces, pues bueno, voy a introducir los valores de una ecuación que es la de x menos 1 al cuadrado. ajá. Y pues bueno, ya aquí muestra las soluciones. Menos uno y menos uno. Ajá, porque bueno, es x más 1, perdón, x más 1 al Ah, cuadrado. ok. X, X más uno al cuadrado. Ajá. Sí, sí, sí. Y pues bueno, Es ya. X cuadrada más 2X más uno, ¿no? Ajá. Ajá. Y pues bueno, ya hablando del código, igual, nuevamente la función de, bueno, la biblioteca, perdón, de math. Ujú, Y aquí sí establecí tres funciones. Quería establecer nada más una, bueno, como que hacer todo eso en una, pero tuve algunos problemitas. Entonces lo terminé estableciendo en tres. Una para la primera solución, otra para la segunda solución y la tercera para el discriminante. ujú, Porque, bueno, también aquí el discriminante, ya dentro de la función main, puse que se evaluara justamente ese valor obtenido en el discriminante, ujú. siendo que si ese valor era menor a cero, pues mostrar un mensaje de que la ecuación no tiene soluciones en los reales. Soluciones en los reales. Ajá. Ajá. Y pues ya si el discriminante si era mayor o igual a cero, pues ya realizará bien todo. Ujú, Entonces lo primero fue igual, un ciclo for para solicitar los valores de cada coeficiente. ujú, Después, pues, ya es cuando llamo al discriminante, que se forma, acá está, es esta de acá. El discriminante, pues, es lo que está dentro de la raíz, ¿no? De b cuadrada menos 4ac. ujú, Entonces, pues, aquí está. Es la raíz, bueno, perdón, el cuadrado de, bueno, b cuadrado, mejor dicho, es b ujú. cuadrada menos 4 veces a por c. Ajá. Entonces, pues ya una vez que se obtiene el discriminante, es que se evalúa en el if y ya se pasa a lo siguiente. En caso de que sí sea mayor o igual a cero, ya se pasa a pedir las soluciones. Ajá. En este caso, pues las soluciones igual las almaceno dentro de otro arreglo Ujú, y pues ya el arreglo estará inicializado con la función de solución uno y la solución 2, que pues bueno, las dos hacen casi que lo mismo, nada más cambiando un signo, Cambian el porque pues signo de la ya, suma o el más menos de la raíz, ¿verdad? ajá, exactamente. Entonces pues ya uno hace el más y el otro el menos. Y ya una vez que se ejecutó la operación es que regresan pues la respectiva solución. Y pues ya una vez que se llama la solución es que ya se imprime las soluciones y pues otro for justamente para poder imprimir los valores que se almacenaron en ese arreglo. Ah, para abajo. ¿Cómo sabes que realmente está haciendo la división entre 2 por A? Por la ubicación del arreglo, porque bueno, en este caso igual los tres valores de A, B y C se almacenan en otro arreglo, Ajá. que es de coeficientes. Entonces, pues la posición cero es de A, la uno de B y la 2 de C. Y pues Ajá. en las funciones se va a dividir entre, a ver dónde está,
Acá está. Entre dos veces Pero el ¿qué hace valor de... primero? ¿La división entre 2 y luego por A? ¿O primero multiplica 2 por A y luego lo divide? multiplica 2 por A y luego lo divide. ¿Seguro? Sí, porque bueno, también aquí le puse esos paréntesis para poderlo separar justamente. Ajá, pero ¿cómo sabes que primero hace la multiplicación y luego la división? Mm, La multiplicación y la división tienen la misma precedencia, ¿están de acuerdo? ajá, Y entonces se hace de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. de izquierda a derecha es. Entonces, ¿qué hace primero? Entonces el primero lo dividiría. Y entonces la solución ya no es del todo correcta, ¿verdad? No, tendría que haber, Tenía que perdón, hacer tendría que haberle puesto otros paréntesis, ¿no? Justamente ah, para para que primero haga la un multiplicación, punto. porque aquí sí necesitas que primero multiplique y ya después divida, ¿no? Sí, sí, sí. Así como lo hiciste con los paréntesis. Primero necesitabas que hiciera la resta o la suma y ya después hiciera la división. Curiosamente, para la solución de tu ecuación, pues funcionaba, Sí, sí, sí. porque C es 1, entonces la multiplicación pues no alteraba, ¿no? Pero ya Sí, si fueran coeficientes diferentes, la solución podría no ser correcta. sí, es verdad, profesor, me pasó ese detalle. En este caso, pues lo hizo. ¿Pero por qué? Porque tu C era 1 y como es 1, pues ya no afecta. Sigue haciéndose la división entre 2. Pero aquí primero, acuérdense que la precedencia de los operadores te dice, primero voy a realizar todo lo que se encuentra entre paréntesis. Después, todas las multiplicaciones y divisiones, y si están en el mismo nivel, pues de izquierda a derecha. Y después, las sumas y restas, porque tienen menor precedencia. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, para evitar conflictos, pues lo primero que hacemos es poner entre paréntesis lo que queremos que se ejecute primero y ya después las divisiones y multiplicaciones. En este caso, sí era importante poner los paréntesis de 2 por A, 2 por, bueno, unos 4 sobre 2A, 2 por A, porque primero el, tenemos que hacer la multiplicación de 2 por A para después dividir la suma entre la operación 2A, ¿no? Ahora, nota que el hecho de haber usado tu, este, tu arreglo como una sola C, pues nos causó un poco de ruido en el 2C, ¿no? Multiplicar 2C, ¿no? En realidad es 2 por A, pero como usaste un arreglo que se llama C, pues ahí es difícil leerlo en el sentido de que eh, no sería del todo adecuado usar la C, ¿no? C no Sí, me sí, sí, dice podría mucho. causar confusión. Ajá, causa un poco de confusión. Pero no, o sea, no está mal, simplemente una posible mejora. Sí, sí, está bien, profe. Esa D, pues debería llamarse discriminante. Esa C, pues coeficientes, ¿no? El coeficiente de 0, el coeficiente de Ajá, sí, 1. justamente por eso no se ha puesto la primera letra para ya no tener que escribir toda la palabra completa. Pero Exacto, sí, no consideré en eso que pero podía haber una posible confusión. ese es un vicio que tenemos como desarrolladores en el sentido de que nosotros lo entendemos, pero recuerden que nosotros tenemos que hacer código para que los demás lo entiendan, ¿no? Los demás puedan leerlo de manera sencilla. Bueno, está bien. Gracias, Gabriel Martín. Sí, Gabriel profe. Martín es igual, ¿verdad? Sí, cualquiera de Ok, los dos. ok. Muchas gracias. ¿Alguno más que quiera mostrarnos lo que hizo? Adelante, ¿quién eres? Adelante, Diego. Ajá, ajá, ajá. Sí, está bien, ahí está bien. Ujú. Ok, aquí podías evitar los paréntesis internos porque pones num i asterisco num i, pues primero va a ser la multiplicación. Este, sí, quita incluso los paréntesis de num i, num i. A ese quítalo también, ese quítalo también, ese quítalo también. Sí, quítalo, quítalo.
Ahí te está sobrando un paréntesis. No, ese no, el otro, el que cierra. Ese, ándale. Ese quítalo también, quítalo también, quítalo también, quítalo, quítalo, quítalo. No, está bien, pero pues puedes ahorrártelos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la multiplicación tiene mayor precedencia sobre la suma. Entonces, primero se hacen todas las multiplicaciones y después todas las sumas. Aquí no hay problema, porque num i se multiplica por su num i, luego el num j por num j, luego num k por num k, y después se suma. Ah, está bien. Acuérdate que siempre que declaro una variable hay que igualarla a cero, un valor por default. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. 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 Pero no lo hace. Sí, o sea, no lo hace, no está calculando. Pero eso es muy fácil, porque recuerda, a ver, ¿cómo pasan las... ¿Se acuerdan que vimos el paso de datos, ¿no? Ajá. Es lo que necesitamos, es saber cómo pasan los datos, cómo están pasando, por valor o por referencia. A ver, aquí están pasando, ok. Aquí estás creando unas variables, ¿no? Que no estás inicializando. Entonces, en mi memoria, en tu memoria, se está creando aquí está, lo voy a poner como círculos. Este es I, J y K, ¿no? Son tres variables. Esas se están creando, pero esas se están creando dentro de main. ¿Estás de acuerdo? Bueno, cuando tú como no las inicializaste, después estas variables se las pasaste a quién? A leer componentes, I, J y K. Entonces, la función I, J y K, pues generó su propio espacio de memoria para trabajar. Vamos a ponerlo así. ¿Están viendo los cuadros que estoy haciendo? Sí, ¿verdad? Y dentro de leer componentes, pues se generó una variable I, una variable J y una variable K. El valor que tenían las I, J, K originales, pues se copiaron dentro de su respectiva I, J y K, ¿no? Ahí se copió. Ahí leíste información. Aquí adentro hiciste un scanf, scanf y scanf. ¿Estás de acuerdo? Esos scans, ¿dónde guardaron los datos? Aquí, ¿no? Aquí y aquí. Cuando termina de ejecutarse la función aquí termina. ¿Sí? Cuando termina. Aquí termina. ¿Qué sucede con las variables que se crearon? Mm, Se quedó el dato en memoria, pero ¿qué sucede con las variables? Ah, pues como ya terminó la función, libero la memoria. ¿Qué sucedió con las variables? Dejaron de existir, muy bien. ¿Qué sucedió con I, J y K? No, I, J y K sí todavía existen. Num I, Num J y Num K dejaron de existir. Pero I, J y K, pues aquí están, ¿no? De hecho, son estas, ¿no? Cuando mandas a llamar a magnitud vector, pues magnitud vector crea exacto, crea su propio espacio de memoria y crea tres variables que se llaman num i, num j y num k. Y entonces el valor de i se copia dentro bueno, se manda aquí. Y entonces cada una pues copia su valor, lo copia a num i, num j y num k. Pero ¿qué valor tenían estas variables?
Pues son las que se crearon, ¿no? I, J y K estas, ¿no? Y aquí pues no están inicializadas, entonces quién sabe qué valor tengan. Pero fue el que se está recibiendo aquí, mira, aquí en estos. Entonces, cuando hace la multiplicación, pues quién sabe qué está multiplicando. Aparentemente multiplica puros ceros y pues es lo que te está imprimiendo acá, ¿no? No, para corregir este error, lo que tienes que hacer es que, no, a ver, espera, tranquilo, tranquilo. Esto es muy fácil de corregir. Después de leer componentes, aquí, pues llama a tu función magnitud vector. No, 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 llámala. Pues magnitud vector. ¿Y cuáles son los parámetros que le vas a mandar? Ahí los va a recibir, pero ¿cuáles les vas a mandar? No. ¿Cuáles son los variables donde estás mandando? O sea, no porque dentro de tu función leer componentes se llamen num-i, num-j y num-k, quiere decir que son las mismas. Esta num-i es diferente de esta que está aquí arriba, ¿no? No, no, no cualquiera, porque si no te va a mandar un error, no sabe cuáles son las variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tienen tu información? ¿Dónde eh, no, a ver, es que entonces no me has entendido lo de la memoria. Nuevamente, aquí, ah, aquí estás creando tres variables. ¿Cómo se llaman? I, J y K. Ay, bueno, aquí, perdón. El flujo del programa inicia acá. ¿Estás de acuerdo? Ahí inicia. Se detiene aquí para ejecutar la función. Toma el valor de I y se lo manda a la función, ¿no? Aquí. Ahí lo está mandando. Entonces, tu variable, tu método, perdón, tu función, leer, leer componentes, recibe tres variables. ¿Cómo se llaman esas variables? Entonces está creando tres variables, num-i, num-j y num-k. Como estamos mandándole los valores, pues este valor que está aquí se está copiando acá en el mismo orden, ¿no? Este se está copiando acá y este se está copiando acá, ¿no? ¿A dónde estás guardando la información? ¿En estos o en estas? En las segundas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se está guardando los datos? Aquí, ¿no? En la caja en la caja de memoria de la función leer datos, ¿verdad? Ahora, vas a llamar a magnitud vector. ¿Qué datos le vas a mandar a magnitud vector? Eso es lo que les tienes que mandar. Entonces, ¿cuáles le vas a mandar? Pues si ya, pues sí, ¿dónde estás guardando la información? Pues entonces, ¿cuáles le tienes que mandar? Num-i. Entonces, como estás llamando a magnitud vector, esa función está creando su propio espacio de memoria, está creando tres variables. ¿Cómo se llaman esas variables? Vamos a ponerlas con cuadritos. Num-i, num-j y num-k. Aunque se llaman igual, no son las mismas.
El valor de num i de leer componentes se está copiando dentro de num i de magnitud vector. El valor de num j y el valor de num k se están copiando. Pues ahora sí, como ya se copiaron, este valor se copia aquí, este se copió acá y este se copió acá, porque acuérdense que el paso de los tipos de datos pasa por de una función a otra. ¿Cómo pasa? ¿Cómo es el paso de datos entre funciones? Por, hay dos más. ¿Por referencia? Es paso por valor cuando tienes números Es sueltos. paso por valor. Solo los arreglos pasan como. Por referencia. Solo los arreglos pasan hasta ahorita. Hasta ahorita solo los arreglos pasan por referencia. Entonces pasan por valor. Entonces, aquí aquí no habías puesto datos. Entonces, los datos que se copiaron a este lado, pues quién sabe qué son. Pero como aquí leíste, aquí leíste un 9, aquí un 7 y aquí un 6, ¿no? Entonces, ese 9 se copia dentro de mi variable como un 9. Este 7 se copia aquí y el 6 se copia aquí. Pues ya le estás mandando los datos. Ahora sí entiendes la diferencia entre paso por valor y paso por referencia. Bueno, eso no es correcto. Sí o no, porque más o menos no sirve. Más o menos vas a reprobar, te lo garantizo. Entonces, o lo entiendes bien o no lo entiendes. Si no lo entienden, yo lo explico. Bueno, buscamos la manera, pero necesito que lo entiendan, porque todo lo demás depende de esto. ¿Sí? Todo lo demás que vamos a empezar a trabajar después de estas clases, todo tiene que ver ya con manejo de memoria. Y todo el manejo de memoria, pues eso ya es un boleto que deben de aprender a diferenciar entre el paso por valor y el paso por referencia. ¿Te queda claro el paso por valor, Diego? A ver, ¿a qué entiendes por referencia? Pero eso pasa también con los datos, el paso por valor. ¿Cuál es la diferencia? No, que el paso por valor, la variable local se copia a otra variable local en el función. Entonces se crean dos variables diferentes, con el mismo contenido, pero dos variables diferentes. Manipular una no implica manipular la original. En este caso, si yo hago una modificación aquí de estos valores, esos valores se van a modificar aquí, pero estos, voy a ponerlo en otro color, pero estos de acá no se van a modificar. Eso es el paso por valor. En un paso por referencia, modificar aquí implicaría modificar los originales, los que me están mandando. Pero dijimos, las variables, ¿cómo pasan? ¿Por valor o por referencia? Pasan por valor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que su contenido se está copiando. No cambia su valor original. Entonces, pues ya está, ¿no? Ya simplemente lo único que tienes que hacer, pues es eliminar esta llamada de acá. Esta de acá. Ejecuta. Ah, bueno, a ver, ahí qué te está mandando? Cero. ¿Pero recompilaste? A ver, recompila. No, pero ahí no estás compilando, ¿sí? Nada más estás ejecutando. ¿Ya guardaste? No, porque ya está guardado. Entonces dale clic derecho, compilar. Nada más dale compilar. Ajá. ¿Qué te mandó? ¿No te mandó ningún mensaje?
¿Quién warning te mandó? Dice, conflicto de tipos en magnitud vector. Flat, no. Magnitud vector. Ok. ¿Tienes prototipos de tus funciones arriba? No. Entonces tienes que copiar magnitud vector arriba de leer componentes. ¿Por qué? O define sus prototipos. ¿Por qué? Porque estás tratando de usar la función magnitud vector antes de definirla y como no sabe, pues por eso te puede estar causando algún conflicto. Por eso es que les digo que primero tienen que hacer prototipos y ya después implementaciones. Compila en ejecutar. Entonces, nada más falta ver si está bien, pero ya está hecho. Ahora, nota, cierra eso. Nota que primero, se ejecuta el main, se llama a magnitud vector, leer componentes, y leer componentes llama a magnitud vector. Ahora, aquí le estás dejando a las funciones hacer tareas que no le corresponden. Por ejemplo, leer los datos de teclado no le debe de, bueno, debería de ser una función que solo lee los datos y se los pasa ¿a quién? A magnitud vector. Y magnitud vector te debiera devolver la magnitud, ¿verdad? Porque a lo mejor no la vas, no, magnitud vector no tiene por qué imprimírtelo en pantalla. Te revuelve el dato y tú con el dato haces lo que necesites. Ahí sería un return. Return magni. Punto y coma. Obviamente que el valor de retorno, pues aquí lo tienes que cambiar. Porque no puede ser void, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser? Ah, pues porque no me daba ningún valor de retorno. Pero porque estábamos viendo otro tema que era paso por referencia. En paso por referencia no tuve que hacer un valor de retorno porque el dato se modificaba directamente sobre el arreglo, pero ese es otro concepto. Ahí sería float, ¿no, profe? Así es, float, el valor de retorno, porque quieres que te regrese un float. Entonces, ahora sí, pues simplemente aquí, si quieres imprimir el valor, pues tienes que almacenarlo en una variable o mandarlo a imprimir directamente. Ya depende de lo que tú quieras hacer. No, porque esta aquí ya la estás mandando a llamar, ¿no? Pues sí, así podría quedar. Nada más que hay un problema. Si quieres llamar esta función fuera de leer componente, pues tienes que capturar los datos para que se los puedas mandar. Porque aquí estás pensando que se están guardando aquí. A ver, déjame borrar para que te diga yo en dónde. Profesor, le iba a preguntar, ¿no conviene leer los datos en la función main? Aquí sí conviene leer los datos en la función main. ¿Por qué? Porque esos son los que vas a trabajar. Aquí tú estás pensando que tus datos se están guardando en estas variables y eso no está pasando. Se crearon las variables, se copiaron aquí, pero este valor ya se capturó en las variables de esta función, no del main. O sea, tus variables IJCAN solo se declararon, pero nunca se usaron. Estas son las que se están usando y estas son las que se están mandando para acá. Se están copiando y se tienes el resultado, pero estas float IJK que creaste aquí donde le estoy llenando de flechas, nunca se usaron. Pero eso tiene que ver por el paso por valor y por el paso por valor, ¿no? Bueno, si tú las eliminas, te va a mandar un error, porque entonces te va a decir, ajá, pero yo estoy esperando que aquí me mandes información y no me la estás mandando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo las eliminaría de aquí, las eliminaría de acá y aquí adentro generaría
float, num i, num j y num k. Pero bueno, eso ya lo corriges tú, ¿no? Bueno, entonces, ¿dudas, muchachos? ¿Tienen dudas con los pasos por valor y los pasos por referencia? A mí me está quedando más claro, pero sí, bueno, como le comenté al principio, sí me gustaría ver cómo armamos este programa como paso por paso para ver qué es más conveniente. Porque, por ejemplo, dijo que en este caso sí era conveniente leer los datos en la función main, pero cuando no, y así, o sea, para ver los pasos más o menos. Ok. Se llama módulo, ¿verdad? Módulo, Sí, Profe, la módulo. reunión. sí, sí. ¿Eh? Ah, sí, se va a acabar. Ok, no se preocupen, ahorita que se acabe, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Ah, Iba a hacer el código del módulo. el módulo del vector. Entonces, necesito agregar mis headers, ¿no? O sea, mis bibliotecas. Include, ¿cuál es la primera? Stadio.h. Luego, Math.h. include mat.h. Entonces, pues vamos a declarar mis prototipos. Tipo de la función. En C, Ujú. bueno, casi en cualquier lenguaje, antes de usar algo, primero lo debo de declarar. Si yo no pusiera, por ejemplo, Ah, ok, es más como declarar el prototipo. así es, declarar Ah, ok. Si yo no pusiera, por ejemplo, el stdio y aquí hago int main void return 0.com y aquí hago, por ejemplo, un print hola, y aquí le digo gcc menos stdio, ¿cómo se llama? Módulo vector. Me dice, oye, pero pues no sé quién sea print. O sea, dice, no sé quién es print. Por eso Ah, te sí, sí, decía, lo de la biblioteca sí me queda claro. Lo que le preguntaba era los prototipos de la función, o sea, pues es exactamente el mismo caso, lo ¿no? mismo. Ah, ok, pues Sí, sí, es como declarar. Sí, ya, gracias. ese es, pues hay que declarar precisamente, ¿no? Entonces, mi función, vamos a calcular el módulo. El módulo, pues, podemos hacer un doble. eh, módulo vector que recibe. Su compañero hizo un arreglo, pues yo puedo, pues más fácil, ¿no? Componente I, double componente J, double componente K, ¿no? Entonces, este es mi prototipo. Y es más, si les causa conflicto los nombres, pues le decimos, el prototipo recibe 3 doubles. ¿Cómo se llame? No me importa, solo que sean 3 doubles, ¿no? Entonces, aquí, pues, declaro mis variables. Var 1, var 2, perdón, var 1 igual con 0.0, var 2 igual a 0.0, var 3 igual a 0.0. Tengo mis tres variables que me representan a mi componente I, J y K. Pude llamarles como sea, pero yo le estoy poniendo así. ¿Bien? ¿Habría problemas si ahí le pusiéramos double CI, double CJ y double CK? ¿No? Ok. Yo le puse I, pero pues pueden llamarle como quieran. Pues. Aquí el punto es que la variable puede llamarse como quiera. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Yo le puedo poner como yo quiera. Claro, que sea entendible, ¿no? Ahora, pues,
capturo mis variables, pero pues eso ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Entonces yo les voy a poner directamente un valor, 6, 4, menos 3, ¿no? Entonces yo necesito calcular el módulo de un vector. Entonces doble módulo es igual a módulo vector que recibe como argumentos CI, CJ y CK. Entonces, pues ya obtengo. Simplemente aquí lo único que hago es, pongo un salto de línea. El módulo del vector es. ¿Cómo es para imprimir un doble? CLF, ¿no? Módulo. Entonces, ya está el programa. Simplemente ahora me falta definir mi función módulo. ¿Qué tengo que hacer? Pues declaro su valor de retorno, ¿no? Doble. Módulo vector. Recibo un doble que le voy a llamar componente y otro doble que le voy a llamar componente J y otro doble que le voy a llamar componente K. Ahora, el nombre, pues, yo le pongo el nombre que yo quiera, ¿no? Simplemente digo que el módulo, aquí doble módulo resultado. Y esto nada más es para que vean que los nombres de variables no importan, ¿no? Es igual a qué? A la raíz cuadrada de componente y aquí pues vamos a llamarle POW componente y, 2. Profe, pero que aunque no importen los nombres, ¿no sería más conveniente mantener los esos nombres para que sea como más cómodo para otros que lean el código así? ¿O no Es, importa? es que aquí ya es el estilo de cada uno, ¿no? Yo lo estoy haciendo así para que vean que los nombres no interfieren. O sea, que un nombre en main se Sí, llama de sí. una manera. Interfiere el orden, ¿no? No el nombre. Sí, sí, o Ok. sea, aquí lo que importa es el orden. CI siempre, siempre se va, como importa el orden, no me lleva, perdón, aquí. CI se va a copiar en componente I, CJ se va a copiar en componente J y CK se va a copiar en componente K. ¿Sí? O sea, eso no importa, bueno, importa el orden, ¿no? Entonces aquí estábamos en componente I, componente J, 2, para saber que estamos elevando la potencia 2, más pues el POW de componente K, 2, ¿no? Entonces ya tengo el módulo y pues return módulo. Ahora, módulo resultado. Ahora, ¿por qué lo hago así? Porque módulo de vector es una función que se encarga exclusivamente de calcular el componente. A eso voy a con la división del trabajo. Tengo que dejarle a las funciones, delegarles el trabajo que le corresponde. Al módulo vector no le corresponde saber de dónde vienen los datos. Simplemente con que lleguen, pues ya es más que suficiente, ¿no? Ahora, pues aquí, pues ya está, ¿no? Entonces, punto diagonal, módulo vector. Ahí está. Entonces ya tengo el módulo de vector, 7.81. ¿Por qué? Porque ya calculé el módulo del vector con los datos que correspondan. Ahora, ¿de dónde se capturaron? Bueno, eso ya es otro boleto, ¿no? Supongamos que yo quiero capturarlos. Entonces, ay, perdón, ¿qué hice? Ahí está, ¿no? Ahí está. Es que borré algo. Entonces, quiero una función que se llame lea
lea dato, ¿no? Entonces, lea dato no recibe nada, pero me va a devolver un double. Entonces, vamos a decirle, double CI lea dato. Y aquí también lea dato. Y aquí también lea dato. Nota que a módulo de vector no le importa de dónde se están obteniendo los datos. Incluso voy a usar mi función lea dato pues para leer esos datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con lea dato? Pues un double lea dato. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, perdón. ¿Qué hacemos? Pues imprimimos, ¿no? Imprimimos, proporcione un dato. Un número. Un número real, ¿no? Entonces, creo mi variable. Aquí se va a llamar double dato. Lo igualo a 0. Porque recuerden que es una buena práctica siempre inicializar las variables. Y le pido scanf, que vamos a leer un double de ampersand dato. ¿Qué estoy mandando con ampersand dato? ¿Qué obtengo con el ampersand? Lo que el La usuario dirección de ingrese. memoria. La dirección de memoria, ¿verdad? En realidad, scanf está recibiendo la dirección de memoria del lugar donde va a almacenar la información. Eso es muy importante. Pues ya regresé el dato, ¿no? Entonces, pues ya tengo mi método. Vamos a ver. Vamos a limpiar, vamos a recompilar. Entonces, proporciona un número real, 5.4, ¿no? Otro número real, 3.6. Otro número real, menos 2.5. El módulo es 6.95. Entonces, si se dan cuenta, pues hice una función que me vaya, pero la variable datos, cada que se ya invoca a leer dato, pues la variable datos se está creando aquí una vez que almacena la información en la variable dato, devuelve ese valor, el valor de la variable dato se copia dentro del respectiva CI, y esta función pues ya deja de existir, desaparece, ¿no? Aquí cuando se vuelve a llamar, pues se vuelve a crear otra variable que se llama dato, almacena la información, y una vez que termina, copia el valor y lo deja aquí, devuelve el valor y se vuelve a destruir la variable dato. Cuando se vuelve a invocar, pues sucede exactamente lo mismo. ¿Y esto es por qué? Porque entre las funciones, las variables pasan por valor, ¿no? Entonces, esta información que estaba en estas variables, que se llaman I, J y K, se mandó a la función módulo de vector como parámetros. Y entonces, estos valores, aquí lo vamos a ver, estos valores 6 se copian a su respectiva variable. Aquí se operan y se devuelve el módulo. Y ese dato se almacena aquí. ¿Dudas? Pero el paso de la información es por valor. Es decir, se están creando nuevas variables que contienen el mismo valor, pero en variables separadas. ¿Dudas? Paso por valor. Profe, yo tengo una duda, pero es de notación. A Bueno, ver. ahí cuando ¿Quién es declaró yo primero? ¿Quién es yo primero? Joel Elías. Elías. ¿Qué pasó, Elías? Cuando declaró la función lea dato, que no recibe parámetro de entrada,
¿Es más correcto ponerle el void o dejarlo así sin nada? A ver, si yo le pongo, tú dices acá, ¿no? Así, Ah, sí. puedes dejarlo sin nada, o sea, sin ningún parámetro, o puedes dejarle el void, ¿no? Ya ese es a gusto. Lo mismo pasa con main, pero por ¿cómo se llama? Por estándar se lo ponemos, pero puedes dejárselo vacío, ¿no? Ah, ok, sería todo. Gracias. ¿Dudas? Profe, a mí no me Yo sigo funcionó. teniendo. ¿Qué no te ¿Cómo no? funcionó? Basta, miren. ¿A Ah, quién no no. A mí me llamo Emiliano. ¿Qué pasó, Emiliano? ¿Por qué Es no que te funcionó? cuando compilo y así, me sale proporciona un número. Y ya pongo un número y después me sale proporciona un número y se acaba el programa. Pues a ver, muéstranos lo que estás haciendo. Bueno, A ver. Proporciona un número. Pues es que te está faltando el porciento F, ¿no? En el se ve scan, la línea la pantalla. 22. A ver, Porciento LF. Porque le tienes que decir de qué tipo de datos estás hablando, ¿no? Ahí está. sí. A ver. Porque acuérdense que scan le tienes que decir qué formato va a leer y a dónde lo va a guardar, ¿no? Entonces aquí con porciento LF le estamos diciendo que, pues ya, ejecútalo. Ya te compiló. Ya, pero no me saca el módulo. No se ve la pantalla de cuando lo No, porque ejecuto, nada más ¿verdad? estás mostrando A ver, la espera. información. ¿Allá? Ahí ya. A ver, cierra primero, cierra eso. A ver. Lea dato, return dato. Ajá, CIJ. Es que estás dando return 0 antes, la línea 11. La línea 11. Como ya encontró el return 0, pues ya terminó. Ya, diferente, ¿verdad? Compila. Ok. Entonces, es que ya me acordé. Creo que no había return 0 y lo volví a escribir aquí abajo. Se me subió acá. Pues sí, por eso. Y como encontró el return 0, pues return 0 dice, ya terminaste, pum, return. Prometes, nada más una duda. Estas son nuestras funciones, ¿no? Ya aparte. Ajá. Y vamos a decir lo que esta de int main es como que la función que Principal. la que vemos cuando ejecutamos. Cuando ejecutamos, el compilador va a leer el código, va a generar el código objeto y cuando iniciamos la ejecución, todo siempre va a empezar por la función main. No importa que haya algo antes o después, todo se va a ejecutar en main y ya de ahí se va llamando la información dependiendo del orden en que nosotros lo mandamos. Ok, entonces por ejemplo aquí que llamamos a módulo vector, haría esto y nos daría este resultado, ¿no? Y es lo que Nos devuelve, nos devuelve ese resultado. que almacenas en tu variable módulo. Ok. Y esta fue la que usamos nada más para leer estos datos, Así es, las que se nos van a ir acá. para no tener que estar repitiendo lo mismo. Proporciona un número, scan dato 1, proporciona un número, scan dato 2. Simplemente genera una función que está pidiendo datos y ya lo guarda, ¿no? Y había mencionado que estos datos se ponen en estas variables. Sí, en la línea 8, 9 y 10, cuando lees el dato, lo almacena directamente en la variable CI, CJ y Sí. Z. Y estas variables son las que pasan por valor acá. Por valor como parámetros de tu función, módulo vector. O sea, sería este y este. Así es, ahí es donde pasan.
Ok, y esta CI, pues es este valor, ¿no? Que es lo que Así haría. es. O sea, los parámetros de esta función son los que van a estar aquí adentro, pues. Son los que usas para trabajar, así es. Y ya de aquí, nos va a dar el resultado, que es lo que necesitamos para volver a venir Se acá. calcula el resultado y la función lo devuelve. Ajá, y ya nos lo devolverá. No, o sea, no sé si sea correcto llamarlo así, pero Lo con... correcto sería con minúscula, ¿no? Pero bueno. Entonces, y ya lo único que haría es este resultado es el valor de módulo vector, ¿no? De nuestra función. Es el valor que da como resultado del Ajá. proceso de nuestra función. Entonces de ahí eso se viene acá Y otra vez se guarda en módulo. y se guardaría en módulo y ya es lo Así que es. nos imprime aquí. Así es. Ah, ok. Pero en la función módulo de vector se está creando otra variable, CI, CJ y CK, que tienen el mismo valor de CI, CJ y CK que estaban en main, pero no son las mismas. Aunque se llamen igual, no son las mismas variables. Por eso es que yo se las escribí con nombres diferentes, para que entiendan que aunque tienen los mismos valores, no son las mismas variables, porque las variables están pasando por valor. ¿Sí? Recuerden, en el Ok. paso por valor, los valores se copian a nuevas variables. ¿Sí está claro? Sí, o sea, entonces aquí el flujo es de lo que nos da el usuario, se nos pasan aquí y de aquí se pasan por valor acá. Así es, Independientemente que aquí le ponga X, Y, Z, van a tener este valor. así es. El orden importa, en ese orden es como se están copiando. Ok, ok. Gracias. ¿Más dudas? Y Emiliano, pero sí te dio cuando lo ejecutaste. Sí, sí me dio. Sí, A ver, lo que pero es pasa. que no sé por qué a mí. A ver, Ah, adelante. lo comparto de presenta. nuevo. Ya lo tengo más claro, pero a ver, le Comparte, comparte, comparto. comparte, comparte. O sea, lo que yo necesito es que ustedes se entiendan bien, porque Sí, sí, sí. una vez que Pues, pasemos esta parte, ya no me voy a regresar a explicar esto, ¿no? Ya voy con sí, lo siguiente, ¿no? Entonces, de una vez, a de ver, ¿qué una vez. pasó? Pues yo lo tengo así porque así lo intenté hacer ayer yo, ¿no? Por mi cuenta. Así Entonces, está pues bien, por eso lo dejé así. ¿sí? Y aquí es, bueno, cuando lo ejecuto me da ceros igual que Diego. Entonces no sé Ah, pero, qué estoy haciendo ¿qué tipo de dato es IJK? double. Double, para arriba, pero ve para arriba. Estás declarando es como double. ¿Qué tipo de dato estás leyendo en scan? Ah, float. Ok. Entonces, ¿qué debe de ser? Sería LF, ¿no? LF. Y acá también. Ahora sí. A ver. Ah, perfecto. Solo Bueno, es era que eso. no estoy viendo lo que hiciste, pero supongo que sí. Sí, 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 ya dio. Ya, profe, gracias. Es que recuerden, tienen que. C es tan especial que todo lo hace rápido, pero hace lo que ustedes le pidan que haga. Si no le están diciendo el tipo de dato correcto, pues él lo va a hacer, ¿no? Pero no lo va a hacer Sí, bien. sí, ya por eso. Entonces, Dios bendiga a las máquinas, porque las máquinas hacen lo que nosotros les digamos que hagan, pero tenemos que decírselo bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, entonces, ¿ya quedó claro cómo procedimos para hacer este ejercicio? Los Sí, demás, profe. Pues ¿sí? sí, sí. El compañero que decía, es que quiero ver cómo se hace, etcétera, ¿ya quedó claro? Sí, sí, era yo, profe. Ya Ah, todo claro. ¿Que quién es yo? Porque ya es que no, Sacil. Sacil, ok. Si todo está correcto, entonces vamos a ver cómo se generan números aleatorios. Para la generación de números aleatorios, pues no hay mucha ciencia, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es integrar nuestra biblioteca. Bueno, primero, ya saben que nuestros headers deben incluir stdlib, no, ¿cómo es? stdio.h, y vamos a incluir la biblioteca stdlib.h. Perdón, aquí me falta. Include stdlib.h.
Entonces, estas son las dos bibliotecas que vamos a trabajar. Entonces, para generar números aleatorios, yo voy a utilizar una función que se llama rand. Entonces, int main void return 0. ¿Cómo generamos números aleatorios? Pues es muy simple. Por ejemplo, voy a generar un ciclo for para generar 20 números aleatorios. Entonces, un SizeNet int, bueno, size_t, ¿no? Size_t y igual con 0, punto y coma, y menor que 20, punto y coma, y más. Hay que separarlos con sus respectivos espacios para que no nos causen tanto conflicto. Entonces, para generar un número aleatorio, pues simplemente utilizo la función rand. Entonces vamos a ponerle print %d, coma, rand. Vamos a ver. Entonces, me está generando 20 números aleatorios. Vamos a ponerle un espacio, ¿no? Vamos a ponerle %d. Vamos a agregarle un salto de línea para que me genere los números aleatorios. Ok. Pues, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, me está generando números aleatorios. Pero cada que lo ejecuto, pues me genera los mismos aleatorios. ¿Por qué? Porque para yo poder generar números aleatorios, requiero un valor semilla. Esto es porque la función rand me genera números aleatorios entre 1 y un rand max. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cómo sería el rand max? Rand max, entonces, a ver, control T. Print %d rand max. Entonces, bueno, me está poniendo, vamos a ponerle menos números. No, pues vamos a hacerlo aquí. Miren, este es el número máximo que me puede generar como números aleatorios. Pero en cada ejecución, se dan cuenta, está generando siempre los mismos números, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque la función rand es un generador de números, se le conoce como pseudo aleatorios. Tomo un valor inicial y me genera números a partir de ese valor inicial. Entonces, para nosotros poder generar números aleatorios, pues es necesario tener un valor semilla. Pero antes de eso, ¿cómo podríamos, si me dan números aleatorios de esa manera, cómo podría generar, por ejemplo, números aleatorios entre el 1 y el 6? ¿Cómo podría generar números aleatorios entre 1 y 6? Entre el 1 y el 6. Poniéndolo podemos dentro poner del como rango como condición. parámetro. A ver, otra vez, uno por uno. Que si lo podíamos poner como condición en el for.
caso, para mi sistema operativo, RAM max, pues es este número, ¿no? 369. 2.147.483.647. Ese es el número más grande que me puede generar. Entonces, yo lo que quiero es que solo me generen números entre 1 y 5. ¿Cómo lo haríamos? Ponerle como una especie de dominio adentro de Rant, ¿no? El dominio es más que nada una semilla, no. Rand me genera números. Entonces, ¿cómo restringirían ese número entre 1 y 5? Yo lo que haría sería declarar dos variables, una que tenga valor de 5, la otra de 1, ¿sí, no? Y entonces hacer la reproducción del rand y luego decir si el rand es mayor que tal variable y menor que tal variable, entonces imprímelo. Si no, pues chao. No, pero ¿y qué tal que nunca te genera números entre 1 y 5? Porque acuérdate que tienes 2.000 y tantos, ¿no? 2.500 y tantos millones, ¿no? Pues Cierto, con cierto. módulo, ¿no? Módulo, ¿qué es eso? Ajá. ¿No? ¿No saben lo que es la función módulo? Lo de anillos de enteros que estamos viendo con profesor Arabia. ¿Qué hacemos con módulo 6, por ejemplo? Ah, ese módulo. Entonces, ¿qué genera la función módulo? Pues solo existirían los valores del 0 y el 5. Entre el 0 y el 5, ¿no? Aleatorios, pues ahí está, ¿no? Pero ahora me generan números entre 0 y 5. Pero yo dije entre 1 y 5. ¿Qué tengo que hacer? Sumarle 1. ¿Mande? Sumarle 1. Sumarle 1. Si le sumo 1, si le sumo 1, 1 más. ¿Qué números me va a generar? Ay, Del 1 al 6, ¿no? ¿Del 1 al qué? Al 6. Del 1 al 6. Entonces, O sea, solo ponemos el módulo es del 0 al 5, ¿no? Para eso le sumamos 1. pues ahí está, ¿no? Porque el módulo 5 me va a generar números de 0 a 4. Y si le sumo 1, entonces es de 1 a 5, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ya, ¿no? Pues es que es la función rand es el máximo. O sea, te va a escoger números entre 0 y ese numerote. Así te va a generar números. No, pues es que es un número aleatorio. No te va a generar el número que quieres. Si tú quieres un número, pues le defines el número. Random no te genera. Se trabó. ¿Sí me están escuchando? Se trabó un poco, profe. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Ok. Decía que el generador de números aleatorios no te va a generar el número que quieres, precisamente por eso se llama aleatorio. Te va a generar un número entre un mínimo y un máximo. En este caso es ese numerote, el máximo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en la operación módulo es restringir, ok, no importa el número que sea, yo voy a obtener una función módulo para obtener números entre 0 y el número que yo dije, ¿no? En este caso, el módulo 6 me va a dar números entre 0 y 5, pero yo no quiero 0 y 5, yo decía entre 1 y 5. Entonces, ¿cómo le haríamos? Pues módulo 4, módulo 5, perdón, porque es el número 1 al número 4 más 1, 5.
Entonces me va a dar números Sí, entre porque si 1 pusiéramos el módulo 6 nos daría hasta 6, ¿no? hasta 6, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera un dado, ¿cuántas caras tiene un dado? 6. Entonces, si yo quiero números entre 1 y 6, pues sí tendría que ser módulo aquí, módulo 6, ¿no? Sí, sí. Porque entonces ya me generaría números entre el 1 y el 6. Creo que aquí está el 6, ¿no? Aquí está un número 6. Aquí está un número 6, ¿no? Ahí está. Creo que es este, ¿no? Profe, pero siguen siendo los mismos números, ¿no? Cada que Sí, ejecutamos. siguen siendo los números. O sea, hasta ahorita, ¿por qué? Porque random requiere una semilla. Entonces, miren, Profe, cuando, una pregunta. ¿sí? En mi compilador el máximo aleatorio a mí me parece como 32.767. No me parece ese número tan grande como el de Sí, usted. porque eso depende del sistema operativo, ¿no? Ah, ok. Sí, Sí, sí. gracias. Sí, entonces, pues sí, aquí ya depende de mi sistema operativo con el que esté trabajando. Glorioso Linux, pues me da más números aleatorios, ¿no? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿No? Entonces, si yo quisiera, pues generar números aleatorios, pues necesitamos una semilla. Entonces vamos a leer un valor semilla, ¿no? Entonces vamos a crear una semilla, un SciNet int semilla. Entonces, ese valor semilla necesitamos nosotros leerlo. Entonces, print valor semilla. Scanf. Recuerden, ¿qué tipo de dato voy a leer? Pues es un unsigned, ¿no? Le mando la dirección de memoria donde quiero que lo guarde y semilla. Y entonces necesitamos al generador de números aleatorios decirle que los va a generar a partir de esa semilla. Eso lo hacemos invocando la función srand. La función srand recibe la semilla con la que va a trabajar. Y ya random, a partir de esa semilla, pues generará los números aleatorios. Entonces, vamos a limpiar. Le falta un punto y coma, profe. Me falta un punto y coma. ¿Dónde me falta un punto y coma? Ah, cierto. Aquí en semilla, ¿no? Gracias. Entonces, pues, a ver, déjenme cerrar esto. Defino mis números aleatorios. Ejecuto. Valor de semilla. Vamos a ponerle el 1. Me generó esos números aleatorios. Lo vuelvo a pedir. Valor semilla. 2. Noten que ya los números aleatorios cambiaron. Valor semilla 3. Noten que los números aleatorios son diferentes, ¿no? Entonces, cada que yo doy un valor de semilla diferente, pues me generará diferentes números aleatorios. Entonces, todo depende de la semilla. ¿Por qué son así? La mayoría de los generadores de aleatorios son iguales, en el sentido de que para poder funcionar, requiere una semilla. Esto es para que cuando yo estoy probando mi código, como ya sé que de entrada, si no le doy una semilla, siempre me va a generar los números aleatorios, pues yo puedo revisar el comportamiento de mi código. Y una vez que ya está resuelto que el comportamiento sea el correcto, entonces sí, genero números aleatorios. Ahora, pues es muy fácil. Si yo ya tengo definido que una semilla me puede ayudar, pues simplemente pues voy a declarar un generador de semilla automático. En este caso, pues yo lo puedo Profe, hacer, ¿sí? perdón, la semilla
qué era lo que hacía? O sea, si le pongo un 4 o un 3, ¿qué es lo que...? Ah, ok. El generador de números aleatorios, piensa en el generador de números aleatorios como un motor. Si no le doy ningún dato, siempre me va a generar los mismos números. Tiene un algoritmo para generar los números. Entonces, si yo no le doy una semilla, pues los números aleatorios siempre van a ser los mismos. Cada que yo le doy una semilla nueva, el algoritmo de generación va a generar diferentes números. Si yo voy cambiando la semilla, me genera diferentes números. Si yo siempre doy la misma semilla, por ejemplo, bueno, la semilla va a ser 1, 2, 3. Y yo vuelvo a dar la misma semilla, nota que son exactamente los mismos números. ¿Por qué? Porque estoy generando números a partir de una semilla. Siempre son. Ok. Entonces, lo que yo necesito es cambiar la semilla cada que haga una ejecución para que precisamente siempre estemos generando diferentes números aleatorios. Es una manera fácil de hacerlo. Vamos a comentar. Entonces, una manera fácil y sencilla de generar números aleatorios, pues es la siguiente. Como ya vimos que todo depende de un valor semilla, pues vamos a declarar un valor semilla cada que se ejecute el programa. Entonces, eso le decimos srand time y entre paréntesis null. Con esto, el valor semilla que se va a capturar es generado por el reloj del sistema. Ah, ok. Aquí tengo que agregar mi función. Pues que está en punto H. Ajá. Entonces, cada que ejecute, noten que me va a generar diferentes números aleatorios. ¿Por qué? Porque cada que se ejecuta, se toma como valor semilla, pues la hora del sistema. Entonces, si la hora del sistema va cambiando, pues, automáticamente se generará una semilla nueva para generar números aleatorios. ¿Dudas? No, de mi parte, por lo menos. ¿Los demás dudas? De mi parte no, profe. Entonces, los que yo les sugiero ¿sí? ¿Qué significa ese time null? Time null. Ese time null lo que le está diciendo al sistema operativo es que tome de mi función time, tome la hora del sistema. Tome el sistema, la hora del sistema. Está definida en time.h. ¿Con hora a qué se refiere? Con el sistema operativo, al momento desde que se ejecuta, lleva un contador de tiempo. Esa es la hora del sistema, ese contador de tiempo, de cuánto tiempo lleva trabajando el sistema. Eso siempre lo llevo. Entonces, con time.h obtengo la hora del sistema, la hora. Pero cuenta todo, ¿no? Cuenta los segundos, de hecho, eso te lo da. Lo maneja diferente. Te lo da en milisegundos. Ah, y por eso si lo hacemos instantáneamente después, o sea, si ejecutamos 2 veces, aunque sea instantáneamente después, nos va a dar algo diferente, ¿no? Siempre. Porque varía en milisegundos, sí. Ah, ok. Sí. Entonces, siempre la semilla es muy diferente y por ende, la generación de números aleatorios va a cambiar cada que se ejecute. Y esto, pues, es para fines de debug, si le llaman, ¿no? Que para ver, yo estoy generando una función que me grafica datos aleatorios. Pues quiero ver si grafica bien cada ejecución
Ya que vi que sí grafica bien, entonces ya genero números aleatorios realmente. ¿Dudas? Por ejemplo, ahora sí, pues pueden generar una matriz, por ejemplo, de 2 dimensiones de tamaños grandes, inicializadas con números aleatorios. ¿Dudas, muchachos? Todo bien. Todo ¿No? bien, profe. ¿No hay dudas? Bueno, entonces si se dan cuenta ya estamos usando cada vez más funciones, ¿no? Mi función srand para definir la semilla, time que recibe un null para generar la hora del sistema y rand para obtener un número aleatorio. Bueno, si no hay más dudas, terminamos la clase por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Está bien, profe. Nos vemos. Nos Tenga vemos, buen día. profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.